Buenos días, yo soy la doctora Graciela Onofrio, trabajo en Buenos Aires, Argentina. He sido secretaria del Cono Sur de APAL. Es un placer, es un gusto poder estar acá. Mm, Agradezco muy especialmente a mi querida amiga Miriam de la Osa, con quien hemos compartido diferentes y fértiles proyectos en APAL. Mis recuerdos a todo el personal del Hospital Las Meijeiras, que tuve el honor de conocer hace varias décadas atrás. El título de mi presentación es Trastornos de la conducta alimentaria y consumos problemáticos. Y agradezco la oportunidad de poder tocar este tema clínico. He trabajado en los trastornos de la conducta alimentaria, digamos, desde hace varias décadas. Mi preocupación está centrada en la posibilidad de articular recursos en estos temas de la clínica psiquiátrica que aumentaron mucho durante la pandemia y el aislamiento sanitario absoluto y relativo, que se ha dado a nivel mundial, que lo hemos visto mucho en Buenos Aires, y aumentaron mucho los casos, y voy a hablar desde mi ángulo de observación, desde ya. No tengo conflicto de intereses con el tema. Introducción. Mi disertación va a ser sobre la perspectiva psicodinámica, desde esa perspectiva sobre este tema. Dejo el tema de los ajustes psicofarmacológicos para poder decidir según la prevalencia en cada caso. Intento articular o conectar al menos los problemas clínicos de excesos compulsivos con la reflexión sobre temas existenciales y filosóficos que hacen a la esencia de todo sujeto y a una psiquiatría basada en la persona. Sin la pregunta acerca de la esencia o sin horizonte acerca de los proyectos personales, ciertos consumos problemáticos o adicciones muestran una aparente cultura de la satisfacción inmediata, detrás de la cual se evanece la persona. Ahora bien, si lo articulamos con traumas acumulativos, y acerca de estos traumas diré que no son ni superados, ni sublimados, ni reprimidos, estamos clínicamente en un terreno de dessubjetivación. Llamo subjetivación a la operación crítica sobre la subjetividad instituida. Esta última, la subjetividad instituida, opera como mandato, al menos como marco. La subjetivación da la ocasión de la marca singular de cada sujeto, de cada historia de vida. De acuerdo a una cita del doctor Humberto Persano de Argentina, podemos estimar en cerca de un 30% de los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria que tienen coocurrencia de consumos problemáticos, compartiendo en su explicación fisiopatológica los circuitos cerebrales de recompensa. Dos consumos a nivel mundial y a nivel global aumentaron durante la pandemia y el aislamiento sanitario, que han sido la adicción a los alimentos, los pacientes lo llaman así, y adicción al juego mediante redes virtuales. Me he sorprendido de que el póker online aumentó un 225% durante estos 2 últimos años. Para protegerse de los excesos, muchos de nuestros pacientes y nuestras pacientes con anorexia nerviosa incrementaron sus restricciones y aumentaron la actividad física, que en algunos relatos y en algunos papers es traducida como adicción a la actividad física. Está hecha en domicilio, en pandemia, con aislamiento sanitario, en presencia de la familia, generándose condiciones de disfuncionalidad familiar cotidiana. Todas estas situaciones son las que habitualmente complican de un modo particular las consultas y desde ya la entrada en un proceso psicoterapéutico. Trabajaré sobre algunas viñetas clínicas ficcionales. Una pincelada. Un hombre asiste al adelgazamiento extremo de su mujer con quien se casó hace 15 años, pero quien reavivó una anorexia nerviosa de la adolescencia. Llora amargamente frente a una mujer emaciada que le dio 3 hijos, pero que tiene ahora certezas psicóticas acerca de la desalimentación, 5 años después del último parto. Una madre llora amargamente porque su hijo se va de gira, o sea, se fuga del hogar por 48 horas y deben recogerlo en un barrio de emergencia, drogado, tirado al borde de un charco. Una mujer madura, adicta al tabaco, desarrolla un cuadro de angustia severa porque se ha gastado en el bingo, en un juego de azar, la plata de las expensas de su consorcio habitacional, entregada a ella con total confianza.
Es ella quien no confía en sus significantes. Sin embargo, entre los especialistas debemos conocer todos los síntomas y todas las complicaciones y sus posibles abordajes. Nos equivocamos cuando pensamos en una sola línea o en un solo objetivo. Regla número 1, el setting o encuadre de tratamiento. Si un paciente comparte simultánea o sucesivamente un trastorno de la conducta alimentaria y un abuso de sustancias, ¿es un paciente dual? Se han impuesto múltiples adaptaciones actuales de los modos mixtos o híbridos de funcionamiento pandémico. Mal de época que vino para quedarse. Ya no sabemos cómo se compone nuestra subjetividad, ni en qué espacio se construye. ¿Será solo en 2 dimensiones, sin volumen? Imaginemos algunos casos ilustrativos. Caso L, 15 años. L es una jovencita que dejó caer su inserción escolar por desinterés. Lo llamaría desinvestimiento escolar en una familia de clase media en la que se supone la escolarización de sus hijos. Desvinculación de sus compañeros y compañeras y desidia familiar. Esto ya había sucedido un año atrás, cuando su madre se entera de sus faltas, casi todas compuestas de innumerables llegadas tarde buscando fumarse un porrito, un cigarrillo de marihuana. Ella misma demora un mes o más en solicitar la reincorporación de su hija al colegio. Entonces aparece una falta al colegio, falta mirada, falta tiempo. Sumamente difícil hablar con estos padres, dicen estar siempre ocupados o distraídos o capturados por otros objetos de deseo o de consumo o de necesidad. Tanto el objeto de deseo como el objeto del mal podrían verse como imperativos. Imperativo de placer, imperativo de goce. Mal de archivo, según Derrida, mal que define la insistencia del aparato psíquico para inscribir experiencias. Los padres de L, cuando eran niños, ¿habrán sido sujetos pensados? Ninguno de los dos comparten adicciones o consumos problemáticos. Y si están muy ocupados, no están en tareas sin demasiado valor simbólico. Algo así como encerrados y esclavizados para poder vivir adecuadamente. Esclavizados para, como decimos, poder parar la olla, poder pagar la comida. Poca simbolización circula en esta familia. Como he desarrollado en un proyecto de investigación previo acerca de la desvinculación de la identificación de la figura de el alumno, él decidió investir la figura de el adicto. Ve en el adicto la composición de un ser libre, tranquilo, festivo y gozoso que no tiene por qué regularse con normas impuestas desde afuera. Él se dedica a leer libros enteros de vidas de personas famosas que han sido adictas. Todo su cuerpo es un gran tatuaje que cuenta un enorme cuento. Prueba todo tipo de sustancias discretamente, realiza tratamientos enfocados en consumos problemáticos. Varios años después, él atraviesa un florido paisaje de anorexia nerviosa, tan florido que devino en una internación especializada para renutrición con sonda nasogástrica. Él odiaba su cuerpo y emprendía dietas y ayunos para hacer piel y huesos. Me hace acordar a la pasión por los huesos, expresión de Massimo Recalcati. Tratamientos enfocados en la conducta alimentaria, en trastornos de la conducta alimentaria. Acerca de los diagnósticos que enchalecan nuestra subjetividad. Algunas palabras. El lecho de Procusto de los diagnósticos es también el lugar de la medicina basada en la evidencia. Obviamente nadie querría ser tratado de un modo no probado. Solo a modo de ejemplo contemporáneo en los tiempos que nos tocan, toda la población se ha vuelto experta en el modo en que se construyen y se experimentan las fases de las vacunas. Por un lado, si estudiamos y sabemos acerca de un padecimiento y sus modos de abordaje, podemos cuidar la salud de un sujeto. Si solo sabemos de tratamientos, no alcanzamos a leer cuál es el mal para ese remedio. Como dice Badiou en alguno de sus textos, el centro de la cuestión de la ética es la suposición de un sujeto humano universal capaz de ordenar la ética según los derechos del hombre y las acciones humanitarias. El hombre es aquel que es capaz de reconocerse a sí mismo como víctima. Si ciertas identificaciones al rasgo acercan a un modo o a un modelo de gozo y libertad, un adicto como un hombre libre que recorre el mundo en búsqueda de la esencia de la verdad, cabe recordar que el deseo es una construcción imaginaria y que no hay deseo normal.
Otras identificaciones, por ejemplo, hacerse piel y huesos, pone en cuestión la existencia y materialidad del propio cuerpo como soporte de identificaciones. La sonda nasogástrica suele ser un anclaje al mundo. He visto muy pocos pacientes que la rechacen, pero desde ya puede ocurrir. Las prácticas de un sujeto sobre otros pueden también ser leídas como las prácticas de un sujeto sobre ese sujeto. Señalan lo que está mal para que se recorte el bien. Está mal que haga esto o aquello conmigo. Algunas de estas formulaciones crecieron en el pasado en la teoría del yo me permito, que tan poco valor tiene a los fines de entender y profundizar la esencia humana. Ser víctima asimila al hombre a su condición animal. Badiou cita acá a Villac: la vida no es sino el conjunto de las funciones que resisten a la muerte. L es víctima de unos padres, que a su vez bien pueden haber sido víctimas de sus propios padres, y que a su vez son víctimas del sistema. Puede tener una pareja ocasional, algunos años mayor que ella, una pareja que la observó durante una década y esperó 10 años para poder tener un vínculo sexual con él, y esto anuda algo de la pulsión de muerte. Badiou habla de la ética sobre la miseria humana. Se percibe la miseria como la incivilizada, entre comillas, que exige de un civilizado una intervención civilizadora. Nos alerta acerca de las dificultades para reconocer un mal a priori. La singularidad es impedida. Dice Badiou en una reflexión: el médico adherido a la ideología ética meditará en reuniones toda clase de consideraciones sobre sus enfermos. Otra viñeta. Imaginemos a J.R., un señor de 50 años, vive solo, tuvo 3 matrimonios, duela por su última separación ocurrida en pandemia, sorpresiva, desolada y difícil. Fue difícil mudarse en pandemia. Tiene una actividad de las que se suspendieron en pandemia, está virtualmente desocupado, bimodalmente aislado. Trata de reinventarse en la web, aparecen algunas actividades que le suenan a él mismo como ridículas, tiene un psicólogo al que le cuenta sus sueños y consultó además por obesidad. Toma mucho alcohol diariamente. Tiene un cuerpo que le ha puesto un límite. Sus médicos le auguran una cirrosis. Entonces él dice de sí mismo que tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Todos los snacks van bien con vino o cerveza, el aperitivo es con bebidas blancas, no se desubjetiva, no se embriaga, se estimula para poder pasar el día, se rodea de un placer sensual. Como dice el tango argentino, beber, dice fumar, pero bueno, yo lo adapté, beber es un placer genial, sensual. Sus referencias más cariñosas son al whiskycito, cervecita, coñacito. Ha logrado satisfacerse con comida y alcohol. ¿Deseo o exceso? Soportó un día de abstinencia de alcohol por la Sputnik, por la vacuna Sputnik. No se quiere contagiar COVID. ¿Cómo es la subjetivación de un ser que se sabe mortal? En la formulación de un ser para la muerte, la subjetivación nos ubica en la inmortalidad inmanente a nuestra existencia. Las adicciones o consumos que problematizan nuestra condición biológica se sostienen gracias a la puesta en evidencia de la renegación de la muerte. Razones más que elocuentes por las cuales nadie que coma o tome compulsivamente puede dejar de decirlo sin sonreírse. La droga es el espectáculo del mal, diríamos, ¿no? El sufrimiento obliga, la risa lo desarticula. Los excesos, lo inhumano, al decir de Badiou, la locura, podría ser pensada como una dimensión posible de la experiencia humana. Siguiendo a este autor, que lo tomé como referencia, se podrían tomar otros, pero me pareció interesante por ciertas articulaciones, la locura es la dimensión en que la experiencia de la subjetivación es imposible, y loco es aquel en quien la posibilidad de lo inmortal está bloqueada por una irremediable resistencia del ser para la muerte. Pero también podemos decir, con una visión heroica de la locura, que ella es una subjetivación excesiva, en la que la capacidad para la vida ordinaria se ha vuelto imposible. El hombre fuera de la inmortalidad es solo una especie biológica y bastante desorientada. La subjetivación, por lo tanto, lo vuelve inmortal.
La ética psiquiátrica debe medir todos los días la distancia entre lo que puede un sujeto y lo que de ese poder él es capaz de querer. Esto dice Badiou, Batallas éticas. No sé si la traducción será fiel, pero para mí esta conclusión ha sido muy inspiradora. Pasamos de un borrachín sin futuro a un sujeto que se siente inmortal y se queda sucesivamente sin mujer y sin trabajo, y en su estimulación alcohólica trata de reinventarse. Pero puede resultar difícil ayudarlo a despejar su esencia, que lo separe de un animal sin control. Se trata de buscar un pliegue donde la posibilidad de subjetivación sea todavía legible. Es cuestión de investigar su sentido de trascendencia y traerlo al mundo de los mortales con ilusión de inmortalidad. Temas filosófico-existenciales en todo encuadre que trabaje con la psiquiatría centrada en la persona. Muchísimas gracias.